¿Alguna vez has salido de una discusión sintiendo que, a pesar de haber expresado todo lo necesario, de alguna manera perdiste? ¿Has experimentado ese nudo en la garganta, como si cada palabra pronunciada te alejara más de tu propia fortaleza? Quizás estás rodeado de personas que hablan en voz alta, interrumpen, se burlan y dominan los espacios con arrogancia disfrazada de confianza. Tal vez, en lo más profundo, has creído que permanecer en silencio era señal de debilidad, que no defenderte equivalía a rendirte, que no reaccionar significaba perder. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una ilusión? ¿Que el verdadero poder nunca ha residido en las palabras, sino en su ausencia? Uno de los pensadores más incomprendidos de la historia vio algo que pocos tienen el valor de admitir. Quienes hablan demasiado revelan demasiado. Quienes necesitan convencer ya están en desventaja. El mundo nos enseña que debemos luchar, explicarnos, defender nuestras ideas como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero la naturaleza propone algo diferente, un camino más sutil, más letal e infinitamente más inteligente. Este filósofo creía que el silencio no es simplemente ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora. El silencio desconcierta, desestabiliza, obliga al otro a confrontarse consigo mismo. Este texto es para ti, que constantemente te sientes ignorado, eclipsado, invalidado. Para ti, que sales de las conversaciones con la sensación de que nadie escuchó realmente lo que querías decir. Para ti, que estás cansado de ser el blanco fácil, el amable, el que intenta mantener la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Quizás has confundido tu silencio con sumisión, pero hoy te mostraré que el silencio puede ser tu arma más poderosa y que la verdadera victoria no proviene de ganar una discusión, sino de nunca necesitar entrar en ella. Prepárate para ver el silencio bajo una nueva luz, no como ausencia de respuesta, sino como la respuesta definitiva. ¿Por qué sentimos tanta necesidad de responder, refutar, corregir, demostrar que tenemos razón? Porque en el fondo, hemos sido condicionados a creer que la verdad debe defenderse a capa y espada, que si permanecemos en silencio, estamos permitiendo que otros ganen. Pero este gran pensador vio esto como un síntoma de nuestra debilidad más profunda, el miedo a parecer débil. Y detrás de este miedo se encuentra el ego, un ego frágil que no soporta ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con el ataque y que convierte cualquier conversación en un campo de batalla. Él afirmaba que la mayoría de las personas no buscan la verdad cuando discuten, buscan poder, buscan reafirmar sus creencias, no porque sean sólidas, sino porque si se tambalean, todo se derrumba. La argumentación, en este sentido, no es una herramienta de sabiduría, es una armadura defensiva, un grito desesperado del ego para mantener el control de la narrativa. ¿Y qué significa esto? Que cuando te sientes obligado a justificarte, a demostrar tu punto, ya has entrado en su juego y has perdido, porque la simple necesidad de justificar tu posición muestra que sigues atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido. Él llamaba a esto la moral del rebaño, el comportamiento de aquellos que viven bajo las expectativas de los demás, que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esta búsqueda de aprobación es exactamente lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza, según este filósofo, no reside en convencer a otros, sino en no necesitar hacerlo. Está en mantener tu visión incluso frente a la risa, la crítica, el rechazo. Está en ser incomprendido y permanecer inquebrantable. Lo que nos propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales, sino en dominio interno. Un poder que proviene de la capacidad de permanecer tranquilo, mientras todos a tu alrededor pierden el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar. Si realmente quieres ganar, necesitas entender esto. El juego de la discusión es un teatro, y el primero en levantarse para actuar ya ha perdido. Él sabía que la mente reactiva es una mente subyugada. La mente observadora, esa es la peligrosa, porque está por encima de la necesidad de demostrar nada. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo podemos ejercer poder sobre los demás? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos que otros sientan nuestra fuerza sin pronunciar una sola frase? Este pensador no escribía para los débiles,
Escribía para los pocos que tienen el valor de mirar hacia adentro, confrontar su propia miseria y transformarla en fortaleza. Para él, el ser humano común vive atrapado por las convenciones, el moralismo y la necesidad del aplauso ajeno. Pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. Este ser superior no vive reaccionando al mundo, da forma al mundo a su imagen, y la parte más impresionante, a menudo lo hace en completo silencio. El ser superior no necesita ganar debates, no participa en juegos emocionales baratos, observa, comprende, elige cuidadosamente cuándo hablar y, más importante aún, cuándo permanecer en silencio, porque ha entendido algo que otros ignoran. El silencio es una forma de lenguaje, un lenguaje que no intenta convencer, impone presencia. El silencio del ser superior no está vacío, es una amenaza, es autoridad, es el sonido del autodominio. Mientras otros gritan, él impone respeto con su mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades ajenas, meramente con su calma. Su silencio es un muro. Los que están del otro lado se desesperan tratando de adivinar qué hay detrás, y en esa desesperación cometen errores, revelan demasiado, pierden su equilibrio. Este silencio no es pasividad, es control absoluto de la propia energía, es economía estratégica. El ser superior sabe que cada palabra pronunciada es un movimiento revelado, cada reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso permanece callado, no porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien. Su presencia ya habla por él, y más que eso, perturba, porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad de ruido, aquellos que dominan el silencio son reyes. Este pensador veía al ser superior como aquel que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moral. No depende de la validación de nadie, y por eso es temido, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos estos mecanismos, y cuando habla, es porque sus palabras derribarán un imperio. El silencio no es solo ausencia de sonido, es un espejo, y lo que refleja, para muchos, es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo te estás silenciando a ti mismo, estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a confrontar sus propios argumentos sin el confort de la resistencia externa. Y eso desestabiliza. Porque la mayoría de las personas no hablan para expresarse, hablan para protegerse, para convencerse a sí mismas, para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y quiénes son. Y entonces, cuando permaneces en silencio, su disfraz se cae. La psicología social ya ha demostrado que, en situaciones de confrontación, el silencio es percibido como juicio. No importa si solo estás escuchando, el hablante comienza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa. El cerebro humano entra en estado de alerta, la amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona comienza a proyectar sus propios miedos sobre ti. ¿Me está juzgando? ¿Notó mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fanfarroneando? Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una hoja invisible, corta donde nadie ve, pero todos sienten. Este pensador intuyó esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive como esclava de sus reacciones, actúa por impulso, reacciona por vanidad, habla por miedo a ser olvidada. El espíritu superior, el que se domina a sí mismo, permanece en silencio, porque sabe que cada palabra entregada es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador sobre los manipuladores. Las personas que prosperan con el control emocional de los demás dependen de sus reacciones para mantenerse en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su propia posición. Sin ella, se pierden, se rebelan.
muestran la debilidad que tanto se han esforzado por ocultar. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también desencadena dolores no resueltos, activa traumas de rechazo, abandono, humillación, porque de repente la otra persona se da cuenta de que no está en el centro, que sus palabras no son suficientes, que su presencia no genera impacto. Y esto es intolerable para el ego narcisista. Por eso, cuando permaneces en silencio, no solo te estás defendiendo, estás atacando donde más duele, en el centro de la ilusión. Es por esto que el silencio requiere fuerza. Es incómodo, no solo para los demás, sino para ti también, porque va en contra de todo lo que te han enseñado, contra el impulso de reaccionar, de justificarte, de explicarte. Pero es precisamente por esta razón que es poderoso, porque exige dominio, y el dominio es el verdadero poder. Ha llegado el momento de dejar de entender simplemente el poder del silencio y comenzar a usarlo. Porque el conocimiento sin práctica es solo teoría muerta. A partir de ahora, aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión, no ya como un escudo defensivo, sino como una hoja afilada, lista para cortar a través de las máscaras de los demás, en el momento exacto en que menos lo esperan. Y el primer paso es simple, pero brutal. Mantente en silencio cuando tu voluntad clama por una respuesta. Esto requiere fuerza, porque todo en ti querrá reaccionar, querrá justificarse, querrá demostrar que tiene razón, pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes ante él, revelas que sigues bajo el control de los demás, que todavía te importa lo que piensan, que sigues jugando su juego. El verdadero silencio nace solo cuando matas esa necesidad, cuando entiendes que no le debes nada a nadie, que la verdad no necesita ser hablada para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras otros hablan, se pierden en explicaciones e intentan llenar el vacío con palabras. Tú escuchas, pero no escuchas como alguien esperando su turno para hablar. Escuchas como un cazador, escucha los pasos de la presa en el bosque. Percibes los miedos ocultos entre líneas, las sutiles contradicciones, las inseguridades disfrazadas de arrogancia. Y almacenas todo esto, porque cuando hables, si hablas, será quirúrgico, será con la precisión de alguien que domina el territorio emocional del otro. La tercera arma, el tiempo. Aprende a dejar que el silencio dure. La pausa es un elemento de tensión, y la tensión es poder. Mientras la otra persona habla, esperando tu reacción, y esta no llega, experimenta un colapso interno. La incomodidad crece, su mente comienza a llenar el vacío con suposiciones, miedos, paranoia. Una simple mirada tuya, acompañada de silencio, puede tener más impacto que 10 frases bien formuladas. La cuarta arma, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible, y lo impredecible siempre es temido, porque la gente no sabe qué esperar de ti, y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja, se vuelven cautelosos, comienzan a medir cada palabra, inviertes la lógica de la interacción. De reactivo, te conviertes en el centro gravitacional de la conversación. A estas alturas, el silencio no es ausencia, es pura dominación. Pero ten cuidado, no confundas el silencio con pasividad. Este pensador nunca fue defensor de la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso, cargado de intención. No estás reteniendo, estás preparando, eligiendo, posicionándote con un tipo de fuerza que no necesita ser mostrada para ser sentida. Y cuando llegue el momento adecuado, el momento en que el silencio ya ha dicho todo lo que necesitaba decir, puedes hablar. Una sola frase, un comentario preciso, algo que termine la discusión, no porque fuera más fuerte, sino porque era más verdadero, más profundo, más innegable. Pero esto nos lleva a un tema aún más delicado, porque hasta este punto hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar, pero hay momentos en que el juego no se trata solo de ganar, se trata de sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones en las que las personas no solo están debatiendo contigo, te están usando, manipulando, drenando, y tú, sin darte cuenta, estás entregando tu poder cada día. Estás siendo dominado sin que se necesite pronunciar una sola palabra. Y ahí es donde llega el punto más oscuro de este viaje. Cuando el silencio ya no es estrategia,
sino un grito silencioso de alguien que ha perdido el control de su propia vida. ¿Hay algo más perverso que ser silenciado? Es ser condicionado a pensar que el silencio es tu única opción, que tragar tu ira, ceder en las discusiones, evitar conflictos a toda costa es sinónimo de madurez, que permanecer en silencio es señal de equilibrio. Pero, ¿y si te dijera que esto podría ser una trampa? Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría, es sumisión disfrazada. Este pensador vio esto con brutal claridad. Lo que llamas paz a menudo es solo tu rendición domesticada. ¿Has notado cómo algunas personas se aprovechan de tu calma, tu capacidad para escuchar, para pasar por alto, para evitar la confrontación? Empujan sus ideas, imponen sus voluntades, ocupan espacios que eran tuyos, y tú los dejas. Te convences de que no vale la pena luchar, que es mejor mantener la armonía, que no es para tanto. Pero la verdad es una, estás pagando un precio muy alto por esta falsa paz, y lo peor, estás siendo utilizado por aquellos que entienden que nunca reaccionarás. Este filósofo habló de la moral de los esclavos, ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moral de la resignación, de la culpa, de ser amable, un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte, a conformarte y aún así sentirte virtuoso por ello. Pero él no escribió para quienes se resignan, escribió para quienes se atreven a romper estas cadenas, para quienes se dan cuenta de que están siendo utilizados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga desde dentro, estás entregando tu poder sin darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas de los demás. Ya no eres tú mismo, eres lo que otros necesitan que seas. Y esto es lo opuesto a lo que el filósofo llamaba la voluntad de poder, porque la verdadera voluntad de poder no es gritar, no es dominar a otros, es dominarse a uno mismo, es recuperar el control de tu propia narrativa, es guardar silencio no porque tengas miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión necesita morir, y en su lugar debe nacer el silencio de presencia, el que no se dobla, el que no se humilla, el que no se disculpa por existir, el que se levanta en medio del caos y, sin decir una palabra, cambia el curso de la situación. Este es el silencio que este pensador respetaría, el silencio del individuo que se ha convertido en el amo de sí mismo. Hemos llegado al punto final, y ahora necesito que entiendas una cosa con toda la claridad posible. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre frases. El verdadero silencio es pura presencia, es dominio, es la señal de que ya no estás reaccionando al mundo, lo estás moldeando con tu mera existencia. Este filósofo nunca escribió para aquellos que se contentan con sobrevivir. Escribió para aquellos que quieren trascender, para aquellos que están dispuestos a arrancar las máscaras que la sociedad impuso, incluso si duele. El silencio del ser superior no es el silencio del oprimido ni del cobarde, es el silencio del guerrero, que ya ha ganado incluso antes de que comience la batalla. Es la quietud de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, porque sabe quién es, y más importante aún, sabe lo que merece. Ahora mira tu vida. ¿Cuántas veces has permanecido en silencio por miedo, por culpa, por no querer molestar? ¿Cuántas veces has permitido que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? Suficiente. Este pensador diría que vivir así es una ofensa a la existencia misma, que aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. A partir de hoy, tu silencio necesita cambiar de tono. Necesita dejar de ser un escape y convertirse en un grito invisible de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, incluso si nadie lo entiende, porque quien eres no necesita ser entendido, necesita ser vivido, y eso requiere valentía. ¿Tienes esa valentía? Entonces recuerda, los débiles gritan, los fuertes permanecen en silencio, los sabios eligen cuándo.